Hola a todos y todas, espero que estén muy bien, que estén teniendo un buen cierre de semestre y que en general les esté yendo súper en la U. Ahora vamos a comenzar una de las últimas ayudantías de gestión uno. Y bueno, en primer lugar quiero decirles que, como les advertí en la primera ayudantía, el esquema del mensaje va a estar presente siempre en todas las pruebas. Entonces, igual hoy vamos a volver a reforzarlo. También vamos a reforzar también los actos del habla y vamos a ver cómo les voy a intentar hacer un resumen, muy resumen del valor compartido y del discurso corporativo, que son los otros temas que van a ingresar a esta evaluación. Bien, en primer lugar, el esquema del mensaje. Como ustedes ya saben, tenemos el esquema al destinador, al objeto, al destinatario, al ayudante, sujeto y al oponente. En esta parte les dejé unas descripciones que le van a servir y es que el destinador es de donde proviene el mensaje, el objeto es de, como el móvil para llegar al destinatario, que es precisamente este a quien se le quiere hacer llegar el mensaje. Y en la fila de abajo tenemos al ayudante que colabora con el destinador, el sujeto que por definición ayuda al objeto y el oponente que está como en contra del destinador que quiere entregar este mensaje. Les puse como un punto verde para que tengan en consideración que en estos esquemas ustedes se deben haber dado cuenta que el mensaje siempre va a depender del contexto y, y del avance de las notas. Por ende, es muy importante que estén informados, que lean medios y ojalá el domingo yo igual les voy a mandar las minutas que hago acá en la pega, pero lo ideal es que ustedes también, no sé, métanse a BioBio. BioBio tiene como unas secciones muy completas. Les recomiendo leer Bio Bio en la parte nacional y economía y quizás podría ser internacional. Em, También les puse ejemplos. El primer ejemplo ya lo vi con los compañeros que nos juntamos de manera online cuando tenían dudas. Hicimos varios, o sea, dos ejercicios y funcionaron súper. Entonces creo que son buenos ejemplos. Y el segundo ejemplo de la arista bielorrusa del caso audio es el más actual y me imagino que el profe podría preguntarle algo relacionado a esto. Así que igual lo hice respecto a la información que tenemos hoy, día viernes. Pero ustedes tienen que tener en consideración que del viernes al lunes en prensa, en el periodismo, cambian muchas cosas. Entonces, por eso les recomiendo que estén como muy alerta, que se informen, porque las cosas cambian y por ende el destinador de hoy puede que sea el oponente del lunes, dependiendo de cómo el profe les presenta la información. Bueno, les voy a dar contexto de el ejemplo de la eutanasia. Pasa que Vladimir Osevich propuso, había propuesto esto hace mucho tiempo, así como el 2000, en su primer periodo como diputado. Él lo propuso y no tuvo como muy buena acogida. Después, el año pasado, en julio del 2024 volvió a proponer el proyecto de ley de la eutanasia y posterior a esto, diferentes encuestas como la Academ, Pulso Ciudadano, todas las encuestas que ahora a modo de elecciones están saliendo mucho a la luz, demostraban que las personas efectivamente, era como no sé, un 87% de la ciudadanía estaba a favor de la eutanasia y tal, pero ocurrió algo que fue que el Fernando Chomalí, él es como arzobispo de Santiago, pero la máxima como autoridad eclesiástica de Chile, empezó como a dispararle a Vlado Mirosevic diciéndole que no, que eso iba como en contra de los valores cristianos y tal. Entonces, teniendo en consideración aquello, esta es como la forma en la que se debería ordenar, y esto lo hizo el profe en clase, así que por eso sé que está bien. De esta forma se debería ordenar el esquema del mensaje, y es que el destinador es Vlado Mirosevic porque él es quien propone el proyecto de ley y este precisamente es el objeto. El destinatario, es decir, a quien se le propone el proyecto de ley, es el Parlamento. En la segunda línea tenemos al ayudante, que son las encuestas, porque las encuestas validan el proyecto de ley de eutanasia. El sujeto son los medios de comunicación porque de alguna u otra forma van vociferando lo que dicen las encuestas y el proyecto de ley.
Y por último tenemos a los oponentes, que en este caso eran las iglesias, la iglesia católica, la iglesia evangélica en general, como el mundo religioso, y las derechas porque ellos son pro vida. En cuanto al segundo ejemplo, les puse la arista Bielorrusia del caso audio. Yo igual asumo que cacho muy poco de esto, como que me costó caleta entenderlo. Y de hecho, si ustedes pinchan aquí, yo no sé si se va a ver, como si se está viendo mi pantalla, pero si ustedes pinchan aquí, los debería llevar al portal de BioBio, así que para que lo vean después cuando tengan un tiempo. Creo que esto podría ser algo muy importante que el profe les va a poner en la prueba. Y respecto a esa noticia, yo realicé este esquema y por ende el destinador sería el consorcio Velasnovitech SPA, porque ellos son quienes generan y quienes interponen, perdón, este recurso de protección, que el recurso de protección pasa a ser el objeto hacia el destinatario, que es el sistema judicial. Si lo ven bien, como que la primera línea es muy lógica, como esta compañía quiere mandar un mensaje, este mensaje es el recurso de protección, ¿hacia quién? Hacia el sistema judicial y posteriormente a la ciudadanía. Entonces, si lo piensan, es lógico dependiendo del contexto. Luego, en la segunda línea tenemos al ayudante, que es la fiscalía, es decir, el Ministerio Público ayuda al consorcio Velas Movitech SPA a investigar. Luego, el sujeto son las pruebas de influencia y cohecho, y eso nos ayuda al recurso de protección. Y el oponente es Ángela Vivanco, que es esta persona del Ministerio Público que terminó siendo como destituida. Eso en cuanto a los esquemas del mensaje. Ahora bien, pasando a materia más eh, como tal, tenemos los actos del habla. En los actos del habla, John Austin decía que todo evento comunicativo tenía tres tipos de actos de habla. Y esto era el locucionario, el ilocucionario y el perlocucionario. El acto locucionario es lo que se hace, por así decir. Por ejemplo, yo estoy hablando y ese es mi acto locucionario. Ustedes están leyendo y ese es el acto locucionario. Quizá alguno de ustedes está tomando apunte y el escribir también es el acto locucionario. El acto ilocucionario, por otra parte, es lo que yo pretendo hacer como hablante. Por ejemplo, yo ahora como al darles esta ayudantía les estoy asegurando información que ustedes vieron en clases. Ustedes, si esto fuera como una sesión presencial, podrían preguntarme y esa sería la intención. El acto ilocucionario es la intención de ustedes y si tienen dudas, la intención sería preguntarme. Y por último, el acto perlocucionario, que es lo que nosotros esperamos. Yo, al explicarles a ustedes, espero que ustedes entiendan. No sé, por ejemplo, una película debe buscar entretener. Las campañas políticas que estamos viendo ahora buscan convencer. Y eso, de eso se trata más o menos. Y aquí les puse como ejemplos también, pues. El acto locucionario es cualquier texto periodístico de registro informativo, es decir, toda nota audiovisual, nota escrita, un reportaje, todo aquello es lo locucionario. Lo ilocucionario, por otra parte, es como el dar cuenta de la noticia. Por ejemplo, me faltó un cierre de entre paréntesis, pero un ejemplo de acto ilocucionario sería dar a conocer este hecho del caso de la muñeca bielorrusa del caso Audio, por ejemplo. Y el acto perlocucionario sería informar al público sobre el hecho y la importancia para la comunidad, porque es lo que nosotros esperamos que las personas entiendan. Y aquí también tenemos como el desglose del acto ilocucionario. Y aquí ahí se mete otro filósofo que es John Searle, y él identifica estos cinco tipos. El primero es el asertivo, que compromete como con la verdad de lo que expresa. Por ejemplo, yo al hacerles esta presentación les estoy afirmando información. Un acto directivo es, por ejemplo, no sé, si ustedes están en clase y el profe los ve usando el celular,
profe les va a decir, o no sé, eso al menos pasaba en el colegio, te decían como guarda el celular, ese sería el acto directivo porque te está ordenando a hacer algo. Un acto comisivo es como cuando te comprometes a realizar lo dicho, como jurar, prometer, etcétera. El acto expresivo es cuando se da cuenta del estado emocional. Esto suele pasar mucho que en los comunicados de prensa, porque así fue como el profe se los presentó a ustedes en la prueba. El profe puso un comunicado de prensa y ustedes tenían que ir identificando los actos y además a qué tipo de acto locucionario correspondía cada párrafo o cada sección del párrafo. Y a mí me pasó que la mayoría de las veces los comunicados son reactivos, es decir, son producto de algo malo que se hizo. Normalmente, ¿no? También hay comunicados como, no sé, de la creación, o sea, de la inauguración de una nueva plaza y eso es bueno, pero no sé, el profe tiende a poner como comunicados reactivos negativos en el sentido de que, no sé, se murió un soldado conscripto, entonces el profe te pone ese ejemplo y ahí debería aparecer como el estado emocional del hablante, que sería, no sé, la Armada diciendo, nos encontramos muy afectados debido al sensible fallecimiento y ustedes lo que tienen que hacer, este es como el tip, es identificar todas aquellas palabras que podrían significar algún tipo de sentimiento y así inmediatamente van a saber que es expresivo. Luego tenemos el declarativo, que es el acto ceremonial, y esto es más fácil porque es como bautizar, no sé, por ejemplo, con Ángela Vivanco, el acto declarativo sería la sentencia de que ella es culpable y así. Esta parte igual se la voy a pasar más rápido porque probablemente el profe no les pregunte detalladamente sobre esto en la prueba, pero igual lo consideré importante recalcar. Ya. El modelo de planificación estratégica discursiva tiene cuatro ejes clave. El primero es la estrategia temática, la que busca responder al qué decir. Ahí lo que ustedes tienen que hacer es definir la idea y a esto se refiere como ver de qué quiero hablar, qué condiciones tengo para hablar y qué espero de mi público, de mi stakeholder, de mi audiencia. En la estrategia argumental buscamos dilucidar qué se quiere lograr y con qué intención quieren hacerlo. Entonces, básicamente la estrategia temática es qué queremos decir y la estrategia argumental es qué quiero lograr. Ahora bien, en la estrategia textual queremos ver, ya tenemos qué queremos decir, qué queremos lograr, cómo lo hacemos. La estrategia textual es la manera en la que esto se produce. Y en la estrategia mediática es el medio de difusión. Entonces, al final, la planificación estratégica discursiva tiene estos cuatro puntos que se hacen solo, se hacen como punto por punto, pero después tienen que converger entre ellos mismos. Creo que eso es lo más relevante. Ahora bien, en cuanto al valor compartido, yo me acuerdo que el profe sí, nos hizo una pregunta de esto y por eso les di como especial relevancia a los clusters por ejemplo, estos son como concentraciones geográficas de, no sé, firmas, empresas, proveedores que influyen en la productividad y la innovación. Un ejemplo de esto podría ser como Silicon Valley en Estados Unidos, que es como el lugar en el que se produce la mejor tecnología en el continente. No sé, aquí en Chile podría ser el Norte Grande, que es donde están las grandes mineras de, no sé. ¿Qué más? El Valle Central de Chile, que está como en la zona vitivinícola. Esos son como clusters, son como lugares geográficos en los que se insertan empresas estratégicas del mismo rubro. Así lo definiría yo. Y en cuanto a la relación con la productividad, es que cada clúster, es decir, por ejemplo, no sé, las mineras del norte tienen condiciones como que los rodean y que son negativas. Por ejemplo, aquí yo había puesto la mala educación pública, infraestructura deficiente o discriminación. Si lo vemos como en el norte, una de las deficiencias sería como el tema de los pueblos originarios que son pasados a llevar, y eso se traduce en costos internos para las mineras en este caso, que es como
tener que hacer talleres de planificación estratégica con comunidades indígenas, tener que destinar mayor tipo de recursos para tener relacionamiento comunitario con estas comunidades indígenas y tal. Entonces, las empresas van creando este valor compartido al construir clústeres que mejoran la productividad a medida que van disminuyendo las brechas y todas las fallas del entorno. Y un aspecto clave de esto es la formación de mercados abiertos y transparentes. Esto se logra, como les dije anteriormente, como con el relacionamiento comunitario, pero también con entes no estatales como las ONG. Las ONG siempre te van a ayudar como a generar este valor compartido que es, como empresa, nosotros mejoramos nuestros índices de producción a medida que también desarrollamos nuestros índices como de gobernanza social. A eso va básicamente el valor compartido, como mejoráis los índices para tu empresa, pero también para el entorno que te rodea. Y el último punto es como la creación del valor compartido en práctica, que esto es más como no es el cumplimiento de las leyes como tal, sino que es generar un entorno sustentable tanto como para ti como empresa, como para tus trabajadores y también para quienes te rodean. Bueno, aquí también les dejé como ventajas del valor compartido y todo esto lo saqué entre apuntes que tenía del año pasado con el texto que mandó el profe y que también les hice un resumen, se lo subí a UCampus por si no lo han visto como que les podría servir. Así que en general de esto tienen que quedarse como con lo muy importante que es el tercer punto, que es que la ventaja mayor es que se mejoran las condiciones sociales y también, también se van a mejorar las condiciones del negocio, que es lo que les decía previamente. No solo mejoras a ti como organización, como empresa, sino que también va a ir mejorando tu entorno y eso hace que después, eventualmente, no tengas que destinar plata en eso. Y este era un punto que salía en el texto, que es como el valor, el valor, perdón, compartido como la próxima evolución del capitalismo, y lo encontré interesante igual, porque reconoce todas estas nuevas formas de desarrollar los productos y de construir empresas que son productivas y proactivas, porque se están preocupando de los problemas como del entorno. Porque antes igual era difícil, no sé, que una minera estuviera generando programas de educación, por ejemplo, que es lo que está haciendo Codelco. Lo que hace Codelco es agarrar a estos niños de entre tercero y cuarto medio, los meten a un preuniversitario en las diferentes divisiones. Por ejemplo, lo están haciendo en Ventana, en Gabriela Mistral, en Chuquicamata, y de esa forma le dan continuidad de estudios y le hacen un acompañamiento. ¿Qué genera esto? Que claramente se ayuda a la sociedad porque están haciendo el acompañamiento a los niños, que es algo que debería hacer el Estado y que como no lo hace el privado, por así decirlo, que es Codelco, que no es tan privado en verdad, lo está realizando. Y por otra parte, hace que estos niños ya se involucren con lo que es Codelco y después probablemente terminen trabajando para ellos. Y eso, y creo que lo más importante de esto es que no todos los problemas sociales se resuelven con el valor compartido. Por ejemplo, un problema social o una, más bien una demanda social puede ser el aborto libre y esto no se va a resolver con el valor compartido, porque el valor compartido es aquello que generan las empresas y ninguna empresa podría generar, no sé, un aborto. Entonces, a eso va como los programas estructurales y que inciden como mayormente en comunidades y que sean tangibles, van a poder eventualmente ser solucionados con el valor compartido. Y si bien no todo problema se va a solucionar así, sí ofrece a las organizaciones como esta posibilidad de, uno, mejorar su reputación, tener legitimidad con las comunidades y alinearse también con los intereses generales de la sociedad. Ya, yo aquí en el discurso corporativo les dejé quizás mucho texto y por lo mismo como que puse en negrita un eje que encuentro que es lo principal, como con lo que se deberían quedar, que es que la gestión comunicacional estratégica es clave para todo, para todo, para todo. Tanto para, no sé, la estrategia de comunicación, como dice acá, como para el desarrollo de la organización, como todo bien pensado.
se va a valorar y va a permitir que las cosas fluyan de mejor manera. Y por lo mismo, hay otro punto importante sobre el discurso que hay que tocar, que es que este es un evento comunicativo, que no se debe ver como a medias, sino que es un evento complejo. Y es porque ya, este discurso no es solamente el texto, que sería como, no sé, el presidente Boric hablando en la cuenta pública, el discurso es el texto. Pero el discurso con mayúscula es el texto con el contexto, porque igual después vamos a ver que hay una distinción entre discurso con minúscula y mayúscula, pero en el discurso con mayúscula lo importante que ustedes sepan es que engloba todo. Y por eso, cuando hablamos de discurso con mayúscula, estamos hablando que este está intencionalmente dirigido a alguien y se busca tener un efecto en esta persona o en estas personas, en este tipo de audiencia. Este discurso es multimodal porque el mensaje se crea usando diferentes tipos de signos como colores, palabras, formas, y esto lo podemos ver, por ejemplo, en la publicidad, en las campañas políticas también. Y el texto de este discurso es el conjunto de signos como consentidos y que te permiten como generar esta lógica de la realidad. Y por último, un último como aspecto del discurso es el contexto. Y el contexto es precisamente eso, como la situación en la que el texto se crea y también en la que el texto se consume. Y por último, creo que con esto terminamos, es que les puse así muy en mayúsculas para que lo tengan muy en consideración, que la comunicación no es solamente transmitir información, sino intentar generar sentido a las personas. Por lo mismo, la comunicación organizacional se produce entre los colaboradores y también por la organización para el desarrollo y cumplimiento de los diferentes propósitos precisamente de la organización. Y aquí está la distinción que les decía, el discurso con D es como el mensaje como tal, es aquello que dice el presidente Boric en la cuenta pública. Y esto se puede ir, no sé, en la cuenta pública, puede ir un discurso en, no sé, en un sitio web se publican a veces los discursos, etcétera. Y el discurso con mayúscula es la idea con todas las características anteriores que les iba explicando. Y lo más importante del discurso con T es que responde a un contexto, que responde y que está pensado para incidir en lo que piense la otra persona. Eso es como la ayudantía. Creo que no se me queda nada. Les dejé el resumen en un campo, creo que eso ya se los dije. Y en verdad, de esta parte... Ah, eso, un dato. De esta parte, el profe nos hizo como ejemplificar simplemente, como elige un clúster y yo me acuerdo que elegí el de Silicon Valley y explica de qué forma podría mejorar las condiciones de vida de los habitantes de California. Y ahí tuve que buscar como cuáles son los problemas de la gente de California y de qué forma Silicon Valley lo estaba haciendo y eso fue todo. Y esa parte como que es muy fácil, si lo tienen claro. Eso y en esto del actos del habla es lo mismo que hizo en la prueba anterior y que de hecho yo se lo mostré a los compañeros que asistieron a la ayudantía online. Em, entonces, claro, el profe te pone como el comunicado de prensa y tú tenés que ir párrafo por párrafo identificando los tipos de actos de habla. Y eso no es muy difícil, pero yo le pondría énfasis especial al esquema del mensaje para que ahí al menos se agarren un puntito y, y no sé, pues como que puedan salvar esto. Así que eso, chicos, quedo atenta a cualquier tipo de dudas, comentarios, sugerencias y eso, quedo atenta si cualquier duda por WhatsApp y podríamos también hacer como esta reunión online en caso de que lo requieran. Eso, chicos, espero que estén muy bien y mucho éxito en esta ya última prueba para muchos. Así que eso, chau.